Ya, señor. Siga usted con su aclaración de que en esos tiempos no decía terroristas, sino tenía apelativos distintos. Bueno, nosotros tenemos, hablamos, pues, tenemos otro lenguaje. Hablamos de compañeros, hablamos de los martacos, es decir, los que eran de un determinado grupo, ¿no? Grupo político, o los antifachos, o los fachos, etcétera, ¿no? O los feros, ¿no? Pero no utilizamos nosotros categorías despectivas ni, ¿cómo se llaman?, delincuenciales. Hoy en día sí, pues ser terruco significa ser un delincuente, ¿no? Entonces, si tú estás fotografiando a la policía haciendo cosas, al toque te dice, pues ese es un terruco, carajo, eh, llévatelo, ¿no? Entonces, llévatelo puede significar muchas cosas, ¿no? Desde aprésalo hasta también bájatelo, ¿no? O sea, mátalo o desaparécelo. Y esa es la diferencia, ¿no? En utilizar una lenguaje totalmente, así como ahora tenemos, ¿no? Indios, cholos, pitucos, o ¿cómo le llaman esto ahora? Caviar, ¿no? Son todas lenguaje despectivo, ¿no? Clasista, y también, ¿cómo le llaman? Que son pues muy, que reparten la sociedad en dos grupos, ¿no? Entonces, y si uno habla pues de la homosexualidad, de la homofobia, LGTBI, etcétera, ¿no? Sí. Es totalmente pues uf, pesado, por Ernesto, decirlo menos, pero, ¿no? claro, Ernesto, pero lo que no se puede negar es que hay no es una calificación, digamos, al azar, ¿no? Sino como una definición por los actos que ellos hicieron, ¿no es cierto? Alzaron Claro, armas pero mire, en términos, y en las formas en que no, no, actuaron. pero si hablamos nosotros en términos estrictamente, llamémosle punitivos o estrictamente legales, el hacer pintas no es un acto delictivo, puede ser un acto antiestético, qué sé yo, pero no es delictivo. El delictivo, ¿cuál puede ser? Es sacar una metralleta o una pistola o una escopeta y disparar a matar. Eso es delictivo, esos son terroristas. Y esos lo pueden ser pues también un joven así totalmente sin uniforme o un uniforme perfectamente camuflado, etcétera, ¿no? Entonces, date cuenta, cuando aplicamos el término de terrorismo, estamos hablando de una determinada, llamémosle, requisitos, ¿no? Entonces, no podemos nosotros calificar a todo el mundo de terrorista, de terruco. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con nuestras ideas, no está de acuerdo con nuestra manera de pensar o manera de ser. Pero, entonces debemos de tener pues esa Eh, capacidad de poder distinguir, Listo. Lo que ¿no? yo te estoy entendiendo es que tú estás comparando la terminología con la coyuntura actual. Lo que estamos, a partir de tu material fotográfico, estamos hablando de esa época. Uno. Dos, entiendo que tu posición es precisamente porque esos actos no se dieron dentro de San Marcos, pero sí en la sociedad, en los exteriores, ¿no? Ujú. Mira, esos actos que tú me dices que son comparados con la actualidad, han pasado 50 años y 50 años no han pasado en vano. Esos actos que en ese tiempo están empezando a hacer, hoy en día son moneda corriente. Ya nos hemos acostumbrado a identificar a esos personajes con una categoría totalmente, llamémosle, ¿cómo le llaman esta? El monacal, que son solamente el mundo en dos, blanco y negro, ¿no? No hay categoría de grises, no hay colores, etcétera, ¿no? Entonces, date cuenta que hablar de terrorismo, pues yo te digo, una persona que tiene un fusil y comienza a disparar como loco, a matar, y los balazos van directo a la cabeza o al cuerpo, ese es terrorismo, pues. Ahora, terrorismo uniformado, terrorismo de Estado o terrorismo, llamémoslo silvestre o político de un partido, es otra cosa, pues, ¿no?
ya es la definición, llamémosle, más específica. Pero si hablamos de cosas generales, tenemos que saber manejar pues el lenguaje con el cual nos estamos dirigiendo. Ya te digo, el hacer pintas en una universidad o en una pared, en una ya cualquier lado, no es pues un acto terrorista, puede ser un acto, llamémoslo pues, contra la estética o contra la propiedad privada, etcétera, ¿no? Y aún así, han habido pues artistas que han pintado las calles con un determinadas homenajes o determinadas, llamémosle, alegorías a una víctima, a un determinado, como en el caso, pues, Truco, ¿no? Truco, un artista que murió en manos de la policía, y la policía de civil, es decir, ni siquiera estaba uniformado, y a balazos. Entonces, un artista, otro artista, mejor dicho, hizo esa mural y fue pintado inmediatamente, fue vetado por la municipalidad, ¿no? Entonces, el pintar las paredes es una cosa, artísticamente hablando, y el pintarlas de otra forma también es un acto vandálico, ¿no? Entonces, date cuenta que si A ver, nosotros lo simplificamos a nada más a lo correcto. que es legal o ilegal, es otra Bueno, cosa. Dime. de repente, para resumir todo esto, habría que tener como referencia, me imagino que la tienes, es el informe de la Comisión de la Verdad. Y el número de Ujú, víctimas dice mucho, ¿no? Por ambos lados, de los grupos subversivos como del Estado. Así que creo que eso más define todo el dilema que podemos hablar de disquisiciones sobre qué cosa es, no es, pero así como en el fotoperiodismo, el hecho real, concreto, que uno se enfrenta, también en esos tiempos nos tenemos que enfrentar a las consecuencias de los actos de esos tiempos, que está de alguna manera aceptado por la sociedad, por un sector de la sociedad más que en otro, el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Eso, digamos, eso para, para poner como un colofón a todo digamos, de tensiones conceptuales, verbales, bajo cualquier situación que pueda uno tratar de explicar, creo que lo más puro y duro como dato son los números de víctimas. ujú. Mira, hay fotos mías que han sido seleccionadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación de CBR, que hoy en Ujú. día tiene otro nombre, le han dado otro nombre, el LUM, lugar de la memoria. Cuando llevé por primera vez mis archivos, que eran muestras de contacto, o sea, las fotitos chiquititas, chiquititas, ¿no? Para que fueran escogidas por la seleccionadora, que fue Mayu Mojarna. Entonces ella, pues, nunca en su vida había hecho una selección, bueno, en realidad nadie, ¿no? Nadie había hecho una selección a partir de las copias de contacto, o sea, de todos los rollos sabidos y por haber que se había tomado para una determinada ocasión. Entonces le llevé, pues, esa cantidad de imágenes y Mayu, al verlos, las fotos de los fosas, las fotos de los enfrentamientos, las fotos de los distintos momentos políticos que hemos pasado, se alarmó y casi con la voz cortada, entrecortada, me dijo, pues, pero Ernesto, ¿tú has tomado todas estas fotos? Sí, le digo, ¿por qué? Pero ay, me dice, tiene los negativos, tiene, claro, le digo, ¿cómo se te ocurre que voy a traerte aquí a la Comisión de la Verdad fotos que no haya tomado y que no tengan los negativos? Entonces ella me dijo, pues, discúlpame, qué idiota que soy, me dijo, ¿no? Ella. Entonces dijo, no sé qué estoy pensando, me dijo, pero es que nunca había visto estas cosas, pues, ¿no? En realidad, nunca nadie las había visto. Entonces, para poder hacer esas tomas, ya te digo, seleccionarlas y hacerlas todas cosas, también hay que tener pues una visión bien objetiva, ¿no? ¿Qué cosa es un acto terrorista? ¿Qué cosa es un genocidio, ¿no? Si hablamos nosotros, por ejemplo, los fotógrafos, los reporteros,
los periodistas que están en la franja de Gaza y que han muerto decenas, centenas de periodistas, claro, palestinos, israelíes, norteamericanos, alemanes, holandeses, etcétera, franceses. Entonces, ellos han fotografiado pues lo que es el genocidio en la franja de Gaza y no pueden pues no podemos nosotros eliminar esa categoría si es que no tenemos previamente imágenes de eso. Entonces, si es que se eliminan esas imágenes, esos rastros físicos de lo que ha sucedido en la realidad, entonces ahí ya no vamos a estar pues argumentando, ¿no? De que no ha habido genocidio, solamente es un enfrentamiento entre dos fuerzas beligerantes. Pero resulta pues que los médicos, los niños en las escuelas, las madres de familia, no son pues beligerantes, son víctimas. Entonces no puedes tú hablar de que un encuentro entre dos fracciones, ¿no? Que eso es un acto terrorista. No, pues estamos hablando de genocidio. Lo que sucede en Lucanamarca, lo que sucede en Sojos, lo que sucede en distintos lugares, ¿no? Donde han muerto no una, sino decenas de personas y hechas, digamos, prisioneras y las han puesto dentro de un aula, de una casa, han cerrado la casa y le han metido bombas, granadas adentro y las han asesinado, pues de esa manera, las han desaparecido. Entonces, ¿cuántos hay? 10.000, 50.000, 70.000, no se ha sabido calcular, inclusive es más, hasta la misma Comisión de la Verdad ha tenido que hacer una especie de sondeo estadístico, ¿no? Para poder reclamar una cantidad determinada, porque nunca se va a poder saber, ¿por qué? Porque no hay pruebas, ¿no? Y las fotos que yo he tomado son parte de esas pruebas, ¿no? Hemos ido a escarbar fosas comunes, pues y hemos sacado los cadáveres. Yo he viajado junto con los cadáveres al costado en la tabla de un camión, ¿no? Si no hubieran Ernesto, esos testimonios Ernesto, gráficos, no sí, podríamos hacer eso. Ernesto, Dime. hay dos cosas que me parece que son parte del tema que estás hablando y que nos toca actualmente y que es parte, me imagino, de los debates internos entre los que se llaman curadores, ¿no? De alguna manera hay una curaduría, incluso en tu libro, ¿no? Que no es otra cosa que la selección bajo un marco conceptual de las fotos y ponerlos, digamos, a disposición digamos, del diseñador. Pero el diseñador también tiene una guía conceptual sobre qué fotos y por qué van más grandes que otras o por qué otras van más pequeñas, ¿verdad? Eso es Ujú. ese es un tipo de edición, pero que también está bajo, vamos a decir, bajo el concepto de curaduría, ¿no? Y Sí. efectivamente, la Comisión de la Verdad, en ese caso, Mayo Moana fue actuó como la curaduría, ¿no? Y ciertamente los curadores pues tienen también sus mismos conceptos bajo los cuales deciden qué fotos seleccionar, qué fotos no, ¿no? Y sin duda ahí hay criterios, como también hay criterios en el fotoperiodista que captó la escena. Y no otra, sino esa. Lo que tú acabas de comentar, esas escenas las captabas y pusiste mayor énfasis porque tenías un criterio sobre eso, ¿no? En fin, Ujú. y eso se multiplicará de acuerdo al criterio de cada reportero. Ya hemos dicho, como tú mismo diseñas el perfil de un reportero, si no tiene un compromiso con la sociedad, si no siente la sociedad como un ser viviente, como un todo, difícilmente puede ser un fotoperiodista, ¿no? Si no hay un compromiso con el entorno, con la sociedad, con la humanidad, con el ser humano, con sus diferentes posibilidades de vivir en comunidad, en sociedad, individual, en fin, en todas las opciones que nos permite la sociedad misma, ¿no? Lo contemporáneo. Ujú. Hasta ahí Sí, creo que mira, estamos de acuerdo, ¿no? hay un detallito, digamos, de curación, de curadores, que para el libro lo hemos aplicado. Las fotos en blanco y negro y las fotos en color. Hay algunas imágenes que son en color, que son la minoría,
pero hay unas concretamente ya de broncas, no de muertos porque todavía no estaba muerto la persona, el personaje que estaba ahí, sino que de los estudiantes que están muriendo y son fotografiados. Si nosotros hubiéramos publicado, porque el original es en color, y lo hicimos, ¿no? O sea, recogimos las fotos, pues, la probamos en color y en blanco y negro. En color era pues salvaje, ¿no? Era demasiado, llamémosle, calamitoso. Y optamos por publicarla en blanco y negro, ¿no? Porque si no, es lo mismo que pasó en la guerra de Vietnam. La revista Life publicaba pues las fotos de la guerra del Vietnam, pero justamente ahí intervino pues también la técnica, ¿no? Las fotos en color que tomadas por los mismos fotógrafos que te digo, ¿no? Entonces, cuando se publicaron las primeras fotos en color de la guerra de Vietnam, el color rojo y el verde del uniforme o el verde del bosque con el rojo, resaltan enormemente. Pero cuando tú lo pones en blanco y negro, todo eso queda mimetizado, queda camuflado. No se nota tan desgraciado, ¿no? Tan evidente. Entonces, la revista Life por eso optó por publicar ciertas fotos que originalmente eran en color, las publican en blanco y negro, y alguna que otra foto en color sí la dejaba así, pues como era, ¿no? Pero date cuenta que esa selección, esa curaduría que se hacía, no solamente el reportero gráfico, porque tenía dos cámaras, una para color y otra blanco y negro, y yo también hemos manejado así, ¿no? En dos cámaras, y optamos pues por publicar algunas fotos en blanco y negro, porque en color eran demasiado salvajes, demasiado sanguinolentas, literalmente hablando, ¿no? Sí, Sí. Ahora, lo que estamos viendo en estas fotos son las prácticas o las clases de periodismo en San Marcos en esa época. sí. Y esto Bueno, fue, toda la vida académica, o sea, no solamente las clases, también las movilizaciones, los mítines, las asambleas, etcétera, etcétera, las tomas de local, etcétera, ¿no? claro, pero en Date este cuenta, caso específico es, digamos, una práctica, una clase normal de periodista en ciencias, digamos, en periodismo o la facultad de comunicación que habla de comunicación, ¿no? En ese tiempo ¿te era de refieres, periodismo, te ¿no? refieres te refieres a la imagen que estamos viendo? Sí, 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 este es uno de los salones en los cuales está pues acumuladas las carpetas inútiles o vacías, y las cuales no había más remedio que poner en función las carpetas unipersonales con sus máquinas de escribir mecánicas para poder hacer la práctica de redacción, ¿no? Entonces yo vi el aspecto, claro, y no todo el mundo tiene los mismos ojos de un reportero, pues, ¿no? Y dije, no, esto tiene que salir, pues, ¿no? Aunque la sí. gente no se dé cuenta, aunque la gente no quiera, ¿no? Además, primero yo tomo y después pregunto, ¿no? Te hacía ese comentario además de que en realidad para la gente joven de esos tiempos, o sea, es una escena pues que no es familiar, ¿no? Porque para empezar, nunca ya han crecido, mejor dicho, sin ver esa máquina de escribir mecánica, ¿no? Han crecido pues viendo computadoras, celulares, ¿no? En ese tiempo no existían celulares ni computadora, digamos, Sí, pues portátil, no, ¿no? Como ahora, era ¿no? impensable. El teléfono fijo y teléfono público, lo máximo que podía hacer. En ese tiempo eran teléfono fijo o teléfono público, las dos alternativas de teléfono, ¿no? Sí, sí, sí. Y la máquina, En esta secuencia he guardado esas fotos que compartiste dedicadas a la Escuela de Periodismo de la universidad, ¿no? De la época, haciendo sus prácticas, que ahí se ve la máquina de escribir, que creo que es Olivetti. sí, 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 son máquinas de escribir con su cinta negra, o algunos tenían bicolor, roja y negra. Sí, sí, sí. Ajá. Y tenés que andar con tu carilla, o sea, con tu papel bond.
Sí, pues en papel bond y con copia, o sea, con un papel Carbón, cartón para poder hacer las copias necesarias, ¿no? tu papel Sí. carbón. En la sala de redacción de esa época, cuando uno escribía la nota, tenía que hacer tres o cuatro copias, si no me equivoco, ¿no? Una era para el diagramador, otra era para el corrector, otra era para el editor y otra era la personal, pues uno la que tenía que tener, ¿no? Te cuenta que esas tres, cuatro copias y al poner nomás la cantidad de hojas blancas y las hojas de copia de carbón, ya uno veía la trascendencia de lo que iba a escribir, ¿no? Esa trascendencia no podía equivocarse, no podía cometer errores ahí. Entonces tenía que pensar muy bien qué palabra iba a poner y en qué orden, ¿no? Si iba con espacio, con coma, etcétera, o seguido. Entonces, esa trascendencia, ¿por qué? Porque si se equivocaba, sencillamente agarraban, sacaban los papel carbón y lo rompían en pedacitos y de nuevo, No ¿no? había autocorrección. No, pues todavía después de 10 años o más, creo, 15 años, comenzaron a ingresar las computadoras, ¿no? Unas máquinas que tienen una cinta, que grababan en una cinta magnética lo que uno escribía, ¿no? Entonces lo escribía de a poquitos, y ya una vez que estaba listo la cinta magnética, comenzaban a correr, pero así, ya dándole la justificación, la forma de columnas, etcétera, etcétera, ¿no? Date Sí. cuenta que es distinto. Y aquí es el La Composer. revelado de la famosa película, La Realidad. Claro, ese es lo que diríamos nosotros el momento de los suspiros, ¿no? Y las lamentaciones, porque uno se da cuenta dónde metió la pata y dónde está exactamente bien lo que quería hacer, ¿no? Claro, la exposición, ¿no? Se nota, ¿no? El revelado. Sí. Y como te digo, la costumbre periodística se me siguió siempre y hasta ahora, ¿no? Yo nunca pregunto, primero tomo y después pregunto, ¿no? Pero Entonces, porque si uno va a estar preguntando, oye, ¿te puedo tomar? Después ponte aquí estas cosas, no, nada. pero Se toma Ernesto, nomás y pero después ya se... en esa frase que dices, y lo has repetido varias veces, la generación actual en el que la sociedad misma por sectores se ha empoderado tanto, en realidad es, esa frase hoy en día puede decir que invasión de la privacidad, ¿no? Eh, no te entendí la última parte. Cuando tú dices primero disparo, ¿no? Primero hago el clic y luego lo que quieras. En ese tiempo aún no se sentía el empoderamiento de la sociedad en los diferentes sectores que compone la sociedad misma, ¿no? Las personas, el sentido individual o profesional, o el feminismo, en fin, todas estas categorías que han crecido y tienen, digamos, un reconocimiento hasta legal. Actuar tal como tú acabas de decir que se actuabas ejerciendo el fotoperiodismo en esos tiempos, ¿no es invadir la privacidad en algún momento? Bueno, cuando hacemos las tomas fotográficas, como te digo, tenemos toda la obligación de primero calcular desde dónde voy a tomar, qué es lo que voy a tomar, y una vez que van, tomarlas. Y después recién, después de haber tomado, ya vienen todas las dudas, las murmuraciones o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, es la obligación, la trascendencia, captar el momento y después ya vemos qué hacer con ese momento, ¿no? Capturado. Sí. Sí, Eso, hacía ese comentario porque ahora hay hasta normas legales que protegen la privacidad, la imagen pública, que en esos tiempos todavía no había, digamos, se había desarrollado el derecho en ese sentido, ¿no? mira, hoy en día que cuando he tenido que publicar unos libros recientemente, hace un par de años, los editores, y que eran editores europeos, me exigían que las fotos que yo había tomado de niños y de señoras, de mujeres, en las cuales se veía claramente el rostro,
me decían, pues necesitan tener una autorización expresa firmada por las personas fotografiadas para poder publicarlas. De lo contrario, no podemos nosotros publicar eso. Digo, pero esas personas, para empezar, esos niños ya no son niños, ya ahorita son adultos. Y esas personas, así las hubiéramos podido buscar, tendríamos que gastar pues en pasajes, ir a la punta del cerro, al fondo del río, qué sé yo, y buscarlas, sabe Dios dónde estarían, qué estarían haciendo, ¿no? Y para que hagan una autorización, etcétera, que firmen una cosa así, es bien penoso. Entonces tenemos que conversar con ellos y decirle, pues, las personajes que han sido fotografiados ahí, usted da cuenta, han sido posadas exclusivamente para ser fotografiadas. O sea, se están mirando la cámara y están viendo qué cosa es lo que estoy haciendo yo. Entonces, eso es la mejor, llamémosle, la mejor forma de Ah, garantizar de que no han sido pues fotos tomadas, digamos, ¿cómo le llaman esto? Subrepticiamente, ¿no? sin O autorización. malévolamente. Claro, no es malévolamente, ¿no? Entonces, así me dice, pero usted se hace cargo, pues, yo me hago cargo de todo, le digo, no hay ningún problema. Y es que así, afirmando yo un documento, es que se ha podido publicar, porque me dicen, la alternativa es que dos cosas, me dicen, ¿no es cierto? Les ponemos cintillo a los ojos o le deformamos la cara digitalmente. Le digo, ¿cómo va una foto así como, imagínate pues a la fotografía que estamos viendo, ¿no? Que le ponemos cintillo en los ojos o deformar la cara. ¿Por qué? Porque sencillamente, pues, ¿dónde estará esa niña, esa señorita, no? Para ir a buscarla. A eso me Tendrá su... refería al comentarte eso, Ernesto. O sea, el derecho, Sí, o mejor dicho, la, la sociedad ha creado ciertas normas que protegen, en fin, en diferentes conceptos, ¿no? Una de esas es lo que acaba de decirnos. Ahora los fotógrafos, cuando toman efectivamente niños, deben tener la autorización. Y para eso hay un formato, ¿no? Y claro, de eso se cuidan los editores para no ser objeto de juicios, ¿no? De demanda, porque la persona bien puede demandar a la, digamos, a la editorial, al autor que ha publicado sin su autorización imágenes de la persona, ¿no? Eso, este ya, pero comentario es te más o planteo, menos, este comentario es para ya, la gente joven que cuando te escucha hablar puede decir, pero ¿cómo? Y si la persona lo demanda, en esa época no se había desarrollado el derecho en ese nivel, ¿no? Todavía, ni en la sociedad, ni en los profesionales, en este caso del periodismo, fotoperiodismo, ¿no? ya, Eh, te planteo el caso concreto, a ¿ya? ver, La famosa foto del sepelio, ¿no? De John Kennedy, cuando se murió, etcétera, y dejó a la viuda y dejó los huérfanos. Entonces, el famoso John, que está con su, bien vestidito, pero con su traje, pues, negro, de luto, y que está saludando al féretro de su padre, ¿no? Y la mamá está detrás de él, también haciendo un gesto de saludo. ¿Ya? El fotógrafo que tomó eso, imagínate que le va a pedir permiso, disculpa niñito, ¿te puedo tomar una fotito antes que te vayas, qué sé yo? O después de haber tomado la foto, ¿no? Ir a perseguirlo, ¿no? A la madre o al hijo, decirle, señor, voy a publicar esta foto en Time Week, ¿no? Entonces, es absurdo, ¿no? En esas condiciones. O las fotografías de otras cosas, pues los niños de Biafra, o en la misma guerra que te digo que estoy diciendo de Gaza, ¿no? No vamos a estar haciendo esas limitaciones, ¿no? El periodista fotográfico no, pues, puede caer en esos, llamémosle, laberintos legales. Primero se toma y después se ve. Ahora que el periodismo tiene su ética, el periodismo tiene sus normas, etcétera, etcétera, bueno, es una cuestión que son leyes sociales, pues, ¿no? Y que nosotros, claro, algunos dirán, pues, los mismos fotografiados dirán, pues, viene a ser plata con nuestras vidas y a nosotros no nos pagan, ¿no? Y el fotógrafo expone su vida también,
¿no? Y a veces no solamente no les pagan, sino a veces le quitan la vida. Y cuando le quitan la vida, que tantos periodistas que han sido eliminados, muertos o inutilizados, de eso nadie se acuerda, ¿no? No hay, llamémoslo así, una ley de seguridad social para los periodistas. En esa época, precisamente, en el 80, que estaba trabajando yo para una agencia France Press, ¿no? Como había bastante bronca y bastante problemas, entonces pues lo de France Press, me dijeron, mira, vamos a sacarle un seguro de vida para usted y su equipo. Ya muy bien, entonces, pero ¿consigue usted la compañía de seguros? ¿No? Entonces yo comencé a preguntar a uno y otro lado. Las compañías de seguros que estaban ahí decían, ya, seguro que de vida, ya, ¿qué cosa es usted? Soy periodista. ¿Así de qué medio? De France Press. Dice, no, disculpa, no tenemos ese servicio, ¿no? Y una y otra, nadie quería sacar o que quería hacerse cargo de un seguro de vida para un periodista, ¿no? De una agencia como France Press. Imagínate, pues, yo trabajando en Amauta o en el diario de Marca, etcétera, ¿no? Sacar también un seguro de vida, así no existía seguridades para nosotros. Ni siquiera había el colegio de periodistas, ni siquiera había, pues, la constitución o los parlamentos, ¿no? Pero Entonces, eso es difícil, pues, de plantearse, ¿no? sí, Ernesto, efectivamente lo que dices es cierto, pero también es cierto que precisamente por esos problemas es que han aparecido gremios para proteger el ejercicio de la misma profesión en un entorno social y político y donde el derecho ha desarrollado varios, digamos, varios conceptos que se aplican y que se hace sujeto, digamos, de defensa y protección a través de las leyes, precisamente, ¿no? Que a veces eh, los mismos medios hacen uso y abuso efectivamente de ciertos sectores sociales, ¿no? Tú acabas de comentar, ¿no? O sea, irónicamente, puedes decir, no, sí, ustedes pues, fluctúan con nuestras imágenes. Eh, Ujú. y bueno, todo Bueno, eso no es parte del problema que se va, de alguna manera, se va solucionando a través del derecho o consensos sociales, ¿no? Porque lo que acaba de decir del caso de John F. Kennedy y las imágenes de la escena en sí, eh, será, si no un debate, pero por lo menos para reflexionar de que efectivamente, ¿qué prevalece más? ¿El niño o la escena en general? ¿No? Que es el féretro, la muerte, en fin. El tema no es el niño, ¿no? El tema es mayor, es una dimensión mayor. ujú, Creo que parte del concepto habría que desarrollar así, ¿no? No se individualiza ni se personifica en el infante, en el niño. Pero si fuera así, entonces sí tenemos problemas. Ahora mismo, peor, ¿no? Si el rostro o la imagen principal resulta siendo un niño, un infante, o una persona incluso, entonces sí es necesario efectivamente en estos tiempos una autorización para ser publicado, pero si es un evento en el que la persona aparece como parte, pero no es predominante en la escena, sin duda ahí tiene defensa, como tú acabas de decir, ¿no? ujú. Bueno, hay un problema, digamos, que todavía no ha sido resuelto. Aparte de que los gremios, que tú dices que antes no existían y ahora sí existen, y eso, entre comillas, lo dices como una especie de garantía de algo, que no sé de qué, pero de algo, te puedo preguntar, pues, y lo preguntamos todos los periodistas, ¿no? ¿Qué periodista colegiado dirige los medios de comunicación? ¿Un periódico, una revista, una radio, un canal de televisión, o una publicación cualquiera, ¿no? Son todos abogados, son literatos, son pues sociólogos, qué sé yo, hasta filósofos, pero no pues periodistas colegiados. Entonces, ¿para qué sirve el colegio de periodistas? ¿Acaso es un requisito para poder trabajar en algún medio el estar
el ser periodista egresado de alguna universidad o instituto superior y estar colegiado es para eso que protege. Y cuando los votan, cuando los sacan de así, ¿no es cierto? ¿Son acaso los gremios los que pueden, digamos, pues, sacar cara por los periodistas despedidos impunemente? Y cuando los periodistas son asesinados, ¿acaso los gremios también tienen un fondo de algo así de seguridad social para poder darle a las viudas o a los huérfanos? No existe eso. En nuestra legislación no hay, y en nuestra mentalidad tampoco. O sea, nosotros tenemos un imaginario en la cual el periodista sigue siendo tan desposeído, tan libre y tan solo como era hace 40 años, 50 años. La diferencia es que ahora los gremios tienen pues un buen local, tienen una buena logotipo, etcétera, etcétera, ¿no? Y salgan comunicados políticos o qué sé yo de vez en cuando para poder hacerse notar. Pero para poder hacerlo, la defensa gremial de los derechos de los periodistas, no le veo todavía mayor molde del queso. Otra cosa que, por ejemplo, también que me llevó a hacer, a salir, por ejemplo, de trabajar, de dejar de trabajar con France Press, era que el acervo fotográfico, es decir, todas las fotos que yo tomaba, todos los rollos que yo tomaba, eran para la agencia. Entonces yo tenía que la obligación necesariamente de llevar a la agencia, que ellos lo revelaban, ellos escogían, ellos lo publicaban, me pagaban a mí y ya está. Ellos se quedaban con los negativos. Entonces eso me pareció a mí una, entre comillas, injusticia o una irregularidad. Entonces opté por manejar yo mismo los negativos, ¿no? Pero para eso tendría yo pues, que tener una calidad, para empezar, una calidad de imágenes y después una calidad de vida también, ¿no? Entonces, eso, los periodistas, que en el caso, por ejemplo, de los archivos del diario La Prensa y Última Hora, diariamente se recolectaban pues, 30, 40 rollos, y cada imagen, cada rollo son 36 imágenes, más o menos. Imaginen, pues son cientos de imágenes diarias en una semana, en un mes, en un año. Y en los 40, 50 años, 60 años que ha estado en funcionamiento, son miles de imágenes. ¿A dónde han ido a parar todas esas cantidades de imágenes, ese acervo? De la Prensa y Última Hora son uno, ¿no?, de los más antiguos. Pero digo, del diario El Mundo, del diario Hoy, del diario de las revistas, ¿no? Sí, la revista Testimonio, etcétera, etcétera, y el libro de Marca, en fin, hay pues centenares o miles de imágenes fotográficas que sabe Dios dónde estarán. Yo estoy seguro que en algunas las tienen sí, pues el servicio de inteligencia, la marina, qué sé yo, pero ya han dejado de pertenecer a la sociedad como tal. Y hoy en día, que tenemos las imágenes digitales, que es más, llamémosle, digamos, difícil el poder identificar quién es el autor de tal imagen o tal cosa, porque se juntan pues electrónicamente en paquetes miles de imágenes diarias y sabe Dios qué quiere pasar. Si uno quiere hacer una exposición fotográfica, qué sé yo, tiene que pedirle permiso al dueño del periódico, al dueño del medio. Y si el dueño del medio le da la gana, lo hará, pues, ¿no? Te apoyará. Pero si no le da la gana, sencillamente ya fuiste, ¿no? Entonces, eso Ernesto, también con la digitalización que hay hoy en día, están Ernesto, desapareciendo los textos, los libros. Hay empresas que en Estados Unidos, en Europa, compran por kilos, por toneladas los libros físicos, los escanean y de esos hacen un... y están desapareciendo. La Sí, experiencia, o sea, la experiencia fenomenológica de tener en la mano, que significa otra experiencia de tiempo, de sensación, ¿no? Esas cosas sientes que está desapareciendo. bueno, la clave de todo de esos misterios de por qué compran libros por toneladas o por tamaño de kilos es de que están escaneando automáticamente en segundos cada página y un documento, un libro, pues pasa a tener ya un acervo electrónico digital y con eso uno puede, pues,
combinarlo, manipularlo, juntarlo, separarlo, qué sé yo, a través de la inteligencia artificial y se forman nuevos documentos, ¿no? Entonces, eso ya el autor deja de ser dueño de su propia creación y las empresas son las dueñas de todo eso. Imagínate que si eso lo hacen con los textos, con las imágenes, con mayor razón. Las imágenes digitales son pues procesadas, qué sé yo, y por ahí se pueden hacer pues maravillas con la inteligencia artificial, como están saliendo ahora los famosos memes, ¿no? Que son fulano y sutana, qué sé yo, están haciendo tal y cual cosa, y eso uno no sabe si exactamente si es inteligencia artificial o si es real la foto, ¿no? Entonces, ese es pues el peligro que tenemos frente a las bondades de la tecnología, también tenemos los maleficios, ¿no? El dejar de pertenecer o dejar de tener en nuestro control el autor mismo de todas las cosas que ha producido, tanto con las ideas como con las imágenes, ¿no? Al final también somos víctimas. Bueno, pues somos gente de nuestro tiempo, ¿no? De nuestra época, del siglo XXI, Eh, cosas que no se veían antes. Estamos acá en siglo XX en la imagen. Coméntanos esta que está en el libro que acabas de publicar en mayo. Sí. Esto es una toma local, es una actividad hecha por los alumnos de una de las especialidades que estaban exigiendo no solamente equipos, sino también infraestructura, o sea, locales, ¿no? Estudios, sede de televisión, qué sé yo. Entonces ellos tenían la necesidad de, de contar con esas cosas, ¿no? Parte de las cosas tienen una cámara por ahí o algunas más pantallas, ¿no? Pero no tenían pues lo que necesitarían para una cantidad de alumnos, ¿no? Como 40, 50 alumnos de especialidad. Entonces, por eso es que se decidieron a hacer la toma local para exigir a las autoridades que hagan algún tipo de convenio, de adquisiciones, qué sé yo, porque si no, no iban a poder, pues, a salir con una capacidad determinada para poder participar en o ser parte de, ¿no? de un equipo de producción de televisión o de radio, ¿no? Entonces, esa es la actitud y sí, como tú estás viendo, es una actitud pasiva, pero muy simbólica, muy significativa. Sí. Pero podemos descifrar, más que descifrar, leer o ayudar a leer la misma foto que tú lograste captar. Porque el escenario, hay mucha información. Sí, Este es afiche del Aponte, ¿verdad? perdón, ¿cómo dices? Este es del Aponte del MIR, ¿no? El afiche que está Bueno, pegado encima de la pizarra. me imagino que sí, no lo distingo de acá, pero sí, pues sí, gente del movimiento de izquierda revolucionario, que eran desde la Puente Uceda, qué sé yo, por ahí han pasado, ¿no? Pero date cuenta, pues, que nuevamente te digo, ¿no? El que han hecho, el que ha impreso esos afiches, el que los ha pegado en la pared, el que ha puesto su pinta ahí, no son pues terroristas, ¿no? Son alumnos, exalumnos o qué sé yo, que están dando a conocer sus planteamientos, sus ideas, etcétera, ¿no? De una manera práctica, gráfica. Claro, Ujú. pero a lo que voy es que el personaje del afiche, Luis de la Ponte Uceda, fue, digamos, uno de los principales disidentes del APRA, fue, ¿no? Y forma el MIR y empieza su experiencia guerrillera en la Sierra Sur, me parece, en la época Sí, previa al sí, sí. gobierno militar, previa al gobierno de Belaúnde, ¿verdad? De los 60, pues 61, 62. Sí. Son lo que le llaman los precursores de la Revolución Peruana, ¿no? Si Sí. tú quieres utilizar un nombre, un lenguaje más coloquial.
Y estas Es cámaras eran de estudio de la época. claro, eran más o menos adelantadas, ¿no? Pero eran pocas, pues, eran muestras, ¿no? Sí, Y esta es bueno, tu área donde los chicos están aprendiendo a cargar el rollo de a manejar película a la la cámara, sí, cámara. así es, a manejar la cámara, a cargarla en un ambiente de aula, ¿no? En un aula. Ujú. Y esa cámara, ¿recuerdas qué marca era, qué modelo? Porque yo veo que la cortina todavía es de tela, ¿no? Bueno, posiblemente sean Pentax o Zenith, ¿no? Esas son las que generalmente utilizaban. La CNT era la más barata en esa época, ¿no? Bueno, las más populares, diríamos, ¿no? Hasta donde llegaban los sanmarquinos, Era fabricación llegaban los rusa. rusas. Así es. Van a decir cámara comunista, cámara soviética. Claro. Esta cámara creo que es la Zenith por el color, ¿no? Y esta sí debe ser la Pentax por el color también. Sí. Ajá. Esta es una foto de la promoción, la base 80, donde íbamos a mi casa, donde yo vivía en ese tiempo en San Felipe, en la residencia de Sí. San Felipe. Entonces íbamos ahí a hacer laboratorios fotográficos en distintas maneras, de distintas, esto que te digo, ¿no? Y tomas fotográficas también. Y a Efe- la final ya salíamos toda la gente que había participado. Entonces nos pusimos ahí, puse la cámara en un trípode, el autodisparador, y tic, 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 nos fuimos. Perfecto. ¿Y recuerdas cuántos de esta promoción se dedicaron al fotoperiodismo o ninguno? Claro, varios de ahí. Ahí está también, no lo veo desde aquí, pero ahí está, me parece, Ángel Páez, Mario Munive, ¿no? Hay otra gente, alguna gente ya están en Italia, como Verónica, ¿no? Otra gente ya está en Japón, a sus tierras, ¿no? Otra gente está en Panamá, en Estados Unidos, qué sé yo, distintas destinos han tenido esa promoción del 80, base 80. Ahí Algunos es, también han fallecido, ¿no? si tienes ahí la portada o un ejemplar de La República. La República se funda en el año 80, ¿verdad? Bueno, supongo que sí. Ahorita no lo tengo yo en la cabeza, ¿no? Solamente en el corazón. Yo también he trabajado ahí en la República. Sí. Ajá. Este, eh, Hemos visto todas las fotos que hemos visto, mejor dicho, son parte o forman parte del libro, ¿verdad, sí, Ernesto? están impresas, claro, están impresas. Y el libro se ubica ahora en todas las librerías, un método de distribución, como... Sí, está haciendo, ahorita por el momento, los editores, o sea, Beto Castillo y compañía, han decidido el ofrecerlo a través de algunas ferias de libros, que están en distintas partes del Perú y también de afuera, ¿no? En Colombia, en Argentina. Y están ofreciendo el libro, llamémosle, entregado a mano en la casa del editor. Entonces, si alguna gente desea adquirir el libro, bueno, pueden comunicarse conmigo a través de mi WhatsApp, a través de mi correo electrónico. No sé si tienes la capacidad de poner las letras o los números de mi WhatsApp o de mi correo electrónico, escribirlo. Sí, lo vamos a poner a la hora de edición, ponemos los datos que me vas a compartir para...
que se Ya, contacten contigo para la correcto, adquisición de correcto, ejemplares, ¿no? correcto. Ahora, ¿esta es de una aula de clase normal o cómo fue lo que lograste esa foto? ¿Les pediste que posaran o simple fue una foto así espontánea? No, como te digo, esa foto de la carátula es una asamblea estudiantil Ah, del pabellón de letras, en las cuales no sé qué estaban discutiendo, el asunto es que me pareció interesante y placatán, tomé la foto y después ya me puse a preguntar, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Qué cosas hacían? Toda la nota. Pero primero tomé la foto, ¿no? Y son de las distintas promociones de San Marcos de las especialidades en letras, ¿no? Te hablo de literatura, de filosofía, de arte y también de comunicación social, ¿no? la editorial es La Balanza, ¿verdad? Correcto, sí. Por Y ahí no sé si la balanza, en alguna parte está la foto del editor Beto Castillo, está en color, una barbita, ¿no es cierto? La larga década. Ahí está, ahí está. Él es Beto Castillo, el editor. No sé si puedes ponerle su nombre abajo, está abajito. él Puedes es correr un el, poco. él es el editor de tu libro. O sea, él seleccionó todo tu material fotográfico tal cual como sale publicado. Así es, no solamente él, ¿ah? O sea, él con Mikhail Mitrovic y con el Teresa Cabrera, la Ya. troika. ¿Esta es la única vez que fue Fujimori a San Marcos o fue varias veces? Fue varias veces, pero esta fue la primera. Esta fue la Eh, primera. claro, esa Ya. fue la primera porque primero fue además el ejército y después del ejército y la policía recién vino él, ¿no? Y así Bien. nomás no iba a entrar. ¿Esa pinta Y de atrás estaban borrándola o la estaban haciendo? no, 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 eso la hicieron específicamente para la llegada. Yo he tomado una foto anterior donde están escribiendo Fuji Show, ¿no? El Fuji Show también era de la época del 90, en donde el logotipo, la frase típica era que el Fuji Shock, no al Fuji Shock, ¿no? Entonces, por eso pusieron el Fuji Show. Era una muestra de lo que hacía, pues, para propagandística, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo el Estadio San Marcos con todas sus pintas que todavía estaban ahí y que eran, se nota pues, ¿no? Que son distintas Bien. facciones, o sea, distintos Era, grupos. eran los dos grupos beligerantes de la época, ¿no? Bueno, también ahí también hay logotipos del FER, ¿no? Que por aquí están borrados, algunos otros están mimetizados. El famoso FER antifascista, ¿no? Los antifachos, o los fachos que le llamaban, ¿no? Y también hay de la FUS, de la Federación. Esta es otra foto de, algunos dirían pues, de los tucos, ¿no? O sea, son un homenaje conmemorando el Día de la Heroicidad, o sea, el día en que masacraron a Alan García, masacró pues, a los 200 o cientos de presos acusados de subversión, de terrorismo, ¿no? Acusados, digo, porque no habían recibido ninguna sentencia, entonces habían gente que eran inocentes, pero los muertos no hablan, entonces los mataron a todos. Entonces ellos evocan esa, o recuerdan esa gesta como un acto heroico, ¿no? El día de la heroicidad. Este es el caso de la muerte en el Frontón. En ¿O los de qué penales, estás? en ¿Ah? los penales, no solamente en el frontón, es en el frontón, en Lurigancho, en Castro Castro, es en todos los penales. Pero en el frontón fueron los más salvajes, ¿no? Esa es la estatua del Che Guevara y los ómnibus capturados allí, ¿no?
Y date cuenta que han sido capturados, ¿no? No han sido quemados ni apedreados, ¿no? Han sido capturados por la buena, ¿no? Sin ningún tipo de daños a los vehículos, ¿no? Ahí está el Esto es lo que Fujishock. te refieres que estaban poniendo en costado el Fuji-Shock. No, Fujishock es ¿cómo le llaman la frase típica del Fujishock? No al shock, ¿no? Y después el Fujishock. Entonces, eso es lo que quedó en la memoria de la gente. Entonces le pusieron Fujishow porque era una muestra de poderío, ¿no? Que tenía el presidente Fujimori. Ya. Bueno, esta es situación cotidiana de la universidad y en este Claro, es caso una, es una es una, pareja, dices, ¿no? claro, una pareja de estudiantes, claro que sí, los dos eran de estudiantes de letras, ¿no? En Es una realidad, chica, en realidad es la familia, ¿no? claro, con su bebita, claro, está ahí. Ahora la bebita ya es una mujer hecha y derecha, ¿no? Tienen otra historia, pues, es otra historia que en algún otro momento hay que contarla. Pero date cuenta que lo que a mí me llamó la atención es el fondo, ¿no? APRA igual traición, dice, ¿no? Todo con las bases, nada sin ella, ¿no? Algo así, conciliación. O sea, son esto. Bueno, aquí tenemos una de las banderas, ¿no? Del MRTA, que ha sido izada en el palo del pabellón nacional. Y el otro es un alumno que tiene su hijito también, están en un día de elecciones, ¿no? Bueno, una época de elecciones, no necesariamente el mismo día, de la residencia universitaria, en las cuales para poder hacer esa toma yo tuve que convivir con ellos, ¿no? Durante un buen tiempo, Ah, ¿no? O sea que uno tenía que mimetizarse. Esta es una olla común que hubo una de las tantas huelgas que han habido pues, en San Marcos, ¿no? En las cuales los alumnos se pusieron a apoyar a los huelguistas y prepararon su olla común. Ujú. Esta es una de las tantas movilizaciones por la avenida Bancay para mayor presupuesto, ¿no? Y los alumnos marchaban junto con otros gremios también, ¿no? De otras universidades y también de los gremios estatales, ¿no? Una de las bancas que están delante del comedor universitario, en la acción universitaria, ¿no? El famoso comedor nuevo, el que reemplazó o el que ayudó a coexistir con el comedor de Cangallo, ¿no? La muerte lenta. sí, Alumnas de distintas bases de comunicación, fotografía. sí. Este es otro aspecto de la toma, ¿no? De los microbuses. Estas son las unidades que dices que han sido capturadas. Para presionar por el famoso pasaje universitario, ¿no? Que el pasaje universitario no lo querían cobrar solamente de lunes a viernes y de cierto horario, ¿no? Desde las 7 8 de la mañana hasta las 5 6 de la tarde. Y los alumnos pues estudiaban mucho más allá de ese horario, ¿no? Y también los sábados y domingos. Entonces tenían que hacer algún tipo de actividad para que puedan presionar pues, a las autoridades, porque el paseo universitario es un derecho, ¿no? Este es Que hoy en día, tu maletín ¿cómo? donde llevas tu cámara. Perdón, ¿qué dices? Esto que estoy señalando con el mouse es tu maletín de Sí, es mi equipo maletín. fotográfico. Sí, es mío, pues, que lo tenía que poner ahí adelante porque si lo ponía a mi espalda ya no iba a ver Desaparecía. quién se lo podría llevar, claro, Ah, ¿no? bueno, esta es una marcha interna. Así es, de los famosos compas. Cuando ese compas es de sendero luminoso, Bueno, habría que preguntarle, pues, oye, ¿tú eres de Sendero? ¿Tú eres terrorista de Sendero o eres terrorista del MRTA? ¿Qué te dicen? ¿Eh? En términos generales le decimos compas nomás.
Esta es la marcha de los tres estamentos, ¿eh? Estudiantes, trabajadores y docentes, brazo a brazo. Si uno, El rector, ¿quién era ahí? el rector está en el medio, ahí, Cornejo Polar, Antonio Cornejo Polar, ahí está el doctor también, diputado, congresista, ¿no? Diputado, hay, hay varios ahí que no los tengo en la cabeza, está también el vicerrector, el lingüista, ¿no? Que es el flaco que está en el medio, date cuenta, el esposo de Ruth Shadi, ¿no? Hay otros más. ¿Todas estas fotos siempre han sido blanco y negro o algunas hiciste a colores? No te entendí qué me dices. ¿Puedes repetir la pregunta? Te preguntaba, ¿estas fotos fueron originalmente hechas en blanco y negro y todas las fotos que están publicadas fueron hechas en blanco y negro? Digamos, publicadas en el libro. Bueno, sí, todas son en blanco y negro, salvo algún grupito que están al final que son en color, pero son cuatro o cinco, creo, por ahí. Y una que decidimos finalmente ponerlas en blanco y negro, siendo en color original, ¿no? Pero eran muy dramáticas. Ya, ya. ¿Este es un estudiante o un Después, cumpa? ¿Qué dices? perdón, ¿Este es un cumpa o es este estudiante con normal? ¿no? Estos son estudiantes, son mis alumnos, ¿no? De ahí, que están mostrando las bombas lacrimógenas que les ha tirado la policía. Sí. Sí. El- Esto se supone que es 89, la fecha que debo, no te escuché, ¿qué me decías? digo, en esta foto hay dos fechas, año 89, año 90. Se supone que es el año 89, ¿verdad? Dice, año del 80 al 89, de abril del 80 al abril del 99, de abril del 80 al abril del 89, o sea, en 9 años, han habido 13.307 muertos registrados. Sí, Ya, ya, ok. Ah, esta es una de las fotos a color que dices, ¿verdad? correcto, correcto. Y esta es la construcción de los Sí, pero perfectos indeseables resultados. esta foto, precisamente esta, no está en el libro, ¿eh? Te la tenemos en archivo, sí, pero es una ofrenda para los estudiantes de los años 79, de la base 79, 80, 81. Ujú. Cuando dices base 79, quiere decir los que ingresaron en el año 79. Así es, así es. Este ya es la casona, ¿no? No es no es Mm, la ciudad Me parece que es universitaria, la ¿no? casona, me parece que es la casona. La casona que está en el Parque Universitario, ¿verdad? Sí, correcto. Para que los jóvenes se enteren, esta es, ¿qué número de puerta ahora? Mm. ¿Qué número de puerta de la universidad era esta? Uy, ahorita no sé, he perdido la orientación ahí, porque son bien, es bien relativo. Sí, ¿no? De repente es tres, ¿no? No lo sé, no lo sé. Bueno, pero sea la puerta 7, la puerta 5, la puerta uno, ¿cuál es la diferencia? El burro está No, detrás, ¿no? O sea, el para paradero que, inicial. para que la gente de ahora un día nostálgicamente pueda ubicarse, ¿no? Bueno, más bien es una tarea de la gente actual, ¿no? Buscar con esta foto, buscar el lugar de donde se tomó y cómo están las cosas, ¿no? Sí.
Ujú. Me parece que este es el patio de letras. Sí, sí. ¿Este es un botadero o son desechos No, de este es obras? claro, este es un espacio, algo así como tierra de nadie, que es entre el local de la Federación Universitaria de San Marcos y llamémosle, los locales de de las escuelas o de las facultades, ¿no? Ya, Entonces, las facultades no tenían fondos para poder hacer la limpieza, qué sé yo, la conservación, ¿no? Y los que estaban ahí botaban sus basuras, pues que procedían de algunas cafeterías o de algunas imprentas o qué sé yo, de los mismos alumnos, ¿no? Entonces era, como digo, tierra de nadie. Todas estas fotos que estamos viendo ahorita, las últimas 8 o 10 fotos, ujú. no están dentro del libro, ¿eh? Ah, no. Esta no está. Esta tampoco. No, Oh, pensé que estaba. esa me parece que sí, me parece que sí, Esto la del quiere, burro. esto quiere decir que esta serie de fotos, mejor dicho, este tipo de historias, podrán encontrar en el futuro otra entrega como publicación consolidado en otro texto, en otro libro, en otra apuesta editorial. Bueno, a partir de la publicación del libro, hemos contactado con el decano de la Facultad de Letras, que se ha interesado en tener una conversación con nosotros, ¿no? Y poder ver qué se puede hacer con el archivo que tengo y toda esa nota, ¿no? Entonces está pendiente en dar algunas charlas, algunas clases, también hacer un taller, qué sé yo. Entonces está pendiente que se fue suspendido primero por la toma de local, que los alumnos actuales del siglo XXI hicieron, y lo segundo, pues por la época de que ahorita no sabemos qué presidente nos irá a gobernar los próximos 5 años, ¿no? O presidenta, aún no lo sabemos. Entonces, Claro, todo el mundo, como diría de esa época, ¿no? Acá toda la gente hoy día tiene cabeza de ánfora y cara de planillón, solo pensando en los votos, en las actas. sí. Y va a Eh, seguir pensando, creo, durante varias semanas, ¿eh? Ernesto, y en los diferentes momentos en que el libro fue presentado, ¿cómo te trató el auditorio? Perdón, ¿qué es lo último que dijiste? ¿Qué, cómo sentiste la recepción de tu libro en los diferentes escenarios en que se presentó tu libro? Bueno, en principio solamente estuve yo en el escenario de la Casa Museo Casa Mariátegui, que la cual se llenó pues de gente, ¿no? Y la gente compró, hay una cantidad de libros interesantes. Ahora, Ya. no estoy seguro porque no tengo los datos, si la edición que se dio fue suficiente o no, pero imagino que como se tiró una cantidad mínima, que se estará acabando, pues, ¿no? Entonces en algún momento se va a acabar y se reimprimirá de repente, no lo sé, supongo. Lo que me estás diciendo es que no sabes cuál es el tiraje. No, 500, 1500 ejemplares. perdón, 1500 ejemplares o 1000 ejemplares. no, 500, 500. Ah, 500. Bueno, al menos es lo que figura en en la página última, ¿no? Del libro. Ya. Casi de colección. Sí, pues, Me imagino que habrá sido también eso la idea, porque ahora hay editoriales que hacen fotolibros y con tiraje ilimitado, porque la idea es que sea tipo concepto de colección, ¿no? sí, pues, pero eso ya son empresas modernas europeas, ¿no? O norteamericanas.
que a través de Amazon, y que no creo que el libro le salga a 120 soles, ¿no? Claro, Entonces pero vale mucho tal como más. dices, si fuera una empresa con más visión editorial, no haría 500 ejemplares, ¿no? Porque, Bueno, no se trata de la visión editorial o periodística o histórica, se trata de los recursos. Para poder imprimirlo se requiere una cantidad de dinero, de fondos, de materiales. Y si no tienes eso, pues tu visión puede ser clarísima hasta el siglo XXV, ¿no? Pero si no tienes los medios, tienes que sujetarte nomás, ¿no? sí, Ernesto, ha sido un gusto, una conversa distinta a la anterior, muy enriquecedor recordar cosas y que hayas compartido y recordado tu momento de docente y al mismo tiempo militante en el fotoperiodismo puro y duro. ¿Qué más, Ernesto? Qué más que esperas hacer? O sea, dejaste y dejé en realidad en ascuas la pregunta en la primera entrevista decías que tenías más o menos un número calculable de negativos. Y ahí con certeza sabes ahora cuántos negativos tienes. Bueno, no los he inventariado porque tendría que escanearlos y a partir del escaneo recién podríamos estar en una aproximación, pero he calculado así a ojo buen cubero que tengo como 100.000 imágenes, ¿no? En mi archivo, que son de distintas épocas y de distinta procedencia, de distinto formato, de distinta materia. Hay negativos en blanco y negro, negativos en color, diapositivas y también en papel fotográfico, ¿no? Entonces hay propias y hay ajenas también de amigos fotógrafos que ya han fallecido y que los herederos nos han legado también parte de ese acervo. Todo eso está pendiente de catalogación, de escaneo, etcétera, ¿no? Parcialmente se está llevando a cabo. Pero también tengo de mi archivo personal, tengo ya tres, cuatro publicaciones están en proceso. Una, por ejemplo, es una selección de imágenes de la década también del 80 al 2000 y pico, que es de un poema de Vallejo, de César Vallejo, España, parte de mi cáliz, el poema que se llama Pedro Rojas. Solía escribir con un dedo grande en el aire, avisa a los compañeros pronto, ¿no? Entonces, eso, por cada verso hay una imagen. Son 87, 89 versos, 89 imágenes que dan a conocer, pues, ¿no? Revivir el poema de Vallejo. La gente que ha visto y que conoce esas imágenes se ha quedado asombrada, ¿no? Ah, fíjate. Y lo que estoy tratando de buscar es quién se atreve a imprimir, a tener, como tú dirías, pues, una visión histórica, pero tiene que poner la suya, pues, porque yo ya he hecho la selección, he hecho el escaneo, el retoque fotográfico, el diseño también está hecho de un amigo, ¿no? Un gran amigo que se llama el Cholín Alberto Escalante, Oh, y fíjate. está listo para imprimir, pero que nos falta pues los fondos adecuados. Entonces estamos buscando, ¿no? De repente en España, en Francia, en Estados Unidos, porque aquí en el Perú, no sé, si lo llevamos a la... Alguien me dijo, bueno, llévalo a la editorial del Congreso, pero imagínate pues Ojalá, ojalá que encuentres la jefa de la editorial del Congreso es Barbarán, eh, y imagínate ella, ¿no? Que tenga la que, para empezar, no creo que haya leído a Vallejo, y segundo, no creo que haya tenido en la cabeza todas esas imágenes que he fotografiado, pues, ¿no? En 20 años, 30 años. En fin, ese es otro libro que tengo también en mente, es la historia de Villa El Salvador, donde yo estuve viviendo, fundador del grupo 18 del tercer sector, Manzana F, lote 8. Entonces ahí hemos fotografiado toda la historia de Villa El Salvador y de su fundación. Entonces,
esa es otra parte, ¿no? Que también está preseleccionada ya una canción, falta que una editora o una curadora, como tú dirías, ¿no? Un curador que se meta a ensuciar las botas ahí y poder hacer la selección y el diagrama hacer un diseño, ponerle los textos, las historias, etcétera, ¿no? Y imprimirlo. Ernesto, Sí. nos alegra que tengas esa vehemencia y el deseo de seguir dando a luz y con otro cuerpo en una publicación todo ese material que tienes, ¿no? El acervo en realidad documental. Y esperemos que ojalá, como tú dices, ¿no? Que encuentres en el camino a alguien que apueste por materiales como los que tienes y como los que ya han encontrado en un estante, en una librería, como esta última. Y te agradezco, Marín, el anuncio de que viene en camino. Me imagino que habrá más novedades, pero por el momento es lo que has avanzado. Y nos felicitamos nosotros que, digamos, de alguna forma somos beneficiados, ¿no? La sociedad en sí, para tener en la memoria algo que tocar, algo que ver, algo que recordar, algo que vivir nuevamente, ¿no? Y será útil para no solamente la comunidad universitaria, sino para la sociedad en sí. Te agradezco la paciencia, Ernesto, y además la trasnochada. Bueno, Y hay una cosita que quisiera agregar, ¿no? dime, Que esta, llamémosle, esta dedicación a hacer libros de mis archivos fotográficos, no he tenido más remedio que hacerlo porque ahorita estoy en silla de ruedas prácticamente y no puedo caminar, no puedo salir. Y las últimas veces que hice fotografía así digital ha sido pues cuando hubo la Marcha de la Victoria, ¿no? De Pedro Castillo. Y eso fue en el 22 si no me equivoco. Ya son 3, 4 años que he dejado de tomar fotografías. Inclusive al principio de mi enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré o lo que llaman neuropatía periférica, que impide que las manos y los pies se movilicen. Entonces, la única posibilidad de trabajo, o llamémosle así, de actividad que puedo tener es la Ernesto, editor, ¿no? De sí, escaneo, Ernesto, retoque digital, etcétera, ¿no? Entonces, Ernesto, eso me da tiempo para eso. ya, Ernesto, nos despedimos porque el tiempo nos mata y Bien. esperemos que mejore todo, Ernesto. Te agradezco por todo y nos despedimos porque